Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Ronald Díaz de Casa de Oración para todas las naciones, pastor de jóvenes. Y hoy estamos acá en este lugar con la única condición de llegar a tu hogar a través de esta transmisión, a través de esta plataforma, donde queremos impartir una palabra de bendición, una palabra de sanidad, una palabra de poder, una palabra que cambie el rumbo de la historia. Así que hoy quiero que ondemos en las Sagradas Escrituras, quiero impartir remas sobre tu vida, quiero impartir liberación a través de la palabra y quiero comenzar en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35. Nos relata acerca de una historia de Jesús y sus discípulos. La parábola o la palabra cuenta y redacta que Jesús estaba cansado y decidió partir a otro sitio. Pero en medio de su cansancio, Jesucristo hace algo. Jesucristo se queda dormido. Resulta y acontece que lo que parecía un viaje sumamente tranquilo, se levantó una tormenta que sacudía la barca, una tormenta que sacudía a todo aquel que estaba allí. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos comenzaron a tener temor, a tener miedo, y comenzaron a llamar a Jesús. Lo que me impacta es que ellos salen sin una tormenta, pero la tormenta se manifiesta con gran poder hacia ellos. Los hombres que conocían el mar, los hombres que conocían de tormenta, los hombres que estaban experimentados a vivir circunstancias parecidas a esta, ahora tenían miedo. Parece ser que el miedo les había nublado la experiencia que ellos habían adquirido en el camino. Parece que el miedo los había paralizado. Parece que el miedo los había derrotado. Tanto así que decidieron molestar a Jesús porque consideraban que estaba dormido, consideraban que no estaba haciendo nada. El hombre que estaba haciendo milagros, el hombre que estaba haciendo sanidades, el hombre que estaba haciendo liberaciones, el hombre que estaba haciendo una revolución en Israel, ahora se encontraba dormido. Lo que me llama la atención no es que Jesús esté dormido, es que Jesús está esperando el momento indicado para hacer algo o intervenir en la vida de estas personas. Así que los discípulos tienen miedo y parece que este miedo se ha transmitido hoy en día. Parece que este miedo se ha transmitido a través de una tormenta de información. Nadie quiere salir de las casas porque respetamos no salir de las casas. Pero más allá de no salir de las casas, la gente, las generaciones, los trabajadores están llenos de miedo. Miedo ante una pandemia que pueda destruir, que pueda azotar su familia, sus hijos, sus padres, sus madres. Y vemos que hay mucha información. Cuando prendes o analizas los chats, cuando analizas las redes, hay una información que ha creado miedo. Y cada vez que yo observo esto o analizo detalladamente esta situación, me voy a las Sagradas Escrituras cuando un hombre llamado Goliat, por mucho tiempo, por 40 días y 40 noches, se paraba en el mismo sitio y desafiaba al pueblo de Israel. Lo que me llama la atención es que él le daba una información todos los días. Esta información se convirtió en una tormenta para el pueblo hasta que concibió el miedo en medio de ellos. Así que hay una información que ha transmitido miedo a las familias. Hay una información que ha transmitido terror, que ha transmitido pánico, que ha transmitido una serie de eventos que se han desencadenado con el único propósito de traer intranquilidad a las casas. Hay una información de escasez, hay una información política, hay una información social, hay una información económica donde pareciera que Venezuela no está bien. Pero en este momento yo quiero decirte que Jesús no está dormido. Jesús está esperando el momento indicado para levantarse y darte una palabra. Jesús está en un momento preciso. Jesús está en un momento no cuando tú lo deseas, sino cuando Él desea manifestarse. Así que vayamos nuevamente a la historia. Y lo que me llama la atención es que los discípulos siguen teniendo miedo. Despiertan al maestro y ocurre dos cosas. Lo primero que ocurre es que el maestro reprende a la tormenta y la manda a callar. Una tormenta que parece que no tiene voz, ahora el maestro le hace la boca, calla la tormenta y enseguida hay bonanza. Lo que me llama la atención de todo esto no es que Jesús haya reprendido la tormenta ni que haya callado la tormenta.
Lo que me llama la atención de esta historia es que Jesús le está hablando a una tormenta que aparentemente ha causado terror, ha causado pánico, pero Jesús la reprende con el poder de su palabra, con el poder de los dichos de su boca, con el poder de los dichos de sus promesas, y enseguida hay bonanza. Para Jesús el problema no es la tormenta. Para Jesús el problema no es los vientos huracanados que se estaban presentando en dicha tormenta. Para Jesús el problema no fue que el agua ya estaba llegando a la barca. Para Jesús el problema era que los discípulos tuviesen fe para reprender esa tormenta. Por esta razón, Jesucristo le está diciendo: la tormenta calla, pero a los discípulos también los está reprendiendo. Es decir, que en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta historia, en medio de esta tormenta que se ha levantado de la nada, Jesucristo no está dormido. Simplemente está esperando que tú actives tu fe. Simplemente está esperando que tú camines en fe. Simplemente está esperando que tú te levantes en esta hora y proclames el nombre de Jesucristo. Pero es que siento que Jesús está dormido. No, Jesús está esperando que tú puedas manifestar lo que hay dentro de ti, lo que se te enseñó, lo que se te manifestó, lo que se te ha revelado de Jesús. Jesús está esperando en esta tormenta que tú te levantes, le hables a la tormenta, le hables a la escasez, le hables a todo aquello que se ha levantado, impartirle terror y miedo a tu familia, y que te levantes en esta hora a decirle a tu tormenta: cállate, enmudece, porque Jesús está conmigo en la barca. Jesús no se bajó de la barca. Jesús está esperando ansiosamente que esta generación se levante con fe, se levante con poder de creer que Dios puede hacer algo. Así que el problema de Jesús no es la tormenta. Para Jesús era fácil reprender una tormenta. Para Jesús era fácil hacer milagros. Para Jesús era fácil hacer proezas. Para Jesús era fácil curar o sanar a una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Para Jesús era fácil hablarle a los pobres, hablarle a los ricos, darle la respuesta a toda la escasez que tenía el pueblo. Para Jesús lo era fácil, siendo Dios, siendo hombre. Para Jesús era fácil. Ahora, la tarea de Jesús era tratar o manifestar la enseñanza de Él, lo que a Él se le hacía fácil a sus discípulos. Los discípulos tienen terror y tienen miedo, pero el terror y el miedo es malo. Sí, es malo, pero en algún momento oportuno de las vidas llega el terror y llega el miedo. Pero ese es en ese momento, amada iglesia, y todas las personas que están conectadas a esta plataforma, hay un momento de nuestras vidas en que tienes que pararte en el campo de batalla, en el que tienes que levantarte en medio de la circunstancia y decirle, como le dijo David a Goliat: en este día yo tendré tu cabeza y se la daré a las aves. Yo quiero que tú entiendas que este es el día preciso donde Dios ha levantado una tormenta, es cierto, pero no es para que te dejes vencer por la tormenta, es para que tú en medio de la tormenta puedas salir victorioso y luego de aquel camino encuentres bonanza, encuentres que lo que tenías en tu casa era valioso, que lo que tenías con tus hijos era valioso, que lo que tenías en esta casa cuando estábamos reunidos aquí todos alabando y glorificando a Dios era valioso. Así que tienes que levantarte en medio de las circunstancias caóticas y críticas, porque no es la tormenta la que va a determinar tu presente, sino que Dios ya con un pincel en su mano ya trazó tu futuro, ya trazó tu historia, y todo lo que Dios ha venido haciendo es para enseñarte y para llevarte a otro nivel de revelación, a otro nivel de renovación, a otro nivel de cambio. Es decir, Dios ha estado en tu tormenta. No dudes nunca de esto. Nunca se te ocurra pensar que Jesús se quedó dormido cuando tú estabas pasando los momentos más amargos de tu vida, los momentos más difíciles de tu vida. Jesús no estaba dormido. Él estaba esperando que tu fe moviese la tormenta, callase la tormenta, porque eso es lo que hace Jesús, amados en el Señor. Lo que hace Jesús es enseñarnos a hablarle a las tormentas, hablarle a las voces que día y noche pueden estar hablándote.
las voces del fracaso, las voces del miedo, las voces que te quieren separar de tu destino profético. Y en este día yo vine de parte de Dios a establecer una palabra en el corazón de la familia, en el corazón de la juventud, en el corazón de esta generación, en el corazón del padre, en el corazón de la madre. Aunque la tormenta se haya levantado, no quiero que mires solamente la tormenta, quiero que mires a Jesús que está esperando que le hables a tu tormenta. Fuiste llamado para esto, fuiste diseñado para esto. Los momentos más difíciles de tu vida son los momentos que Dios ha utilizado para promocionarte. No se te olvide todo lo que ha pasado en el pasado. No se te olvide todo lo que has vivido en el pasado. Has salido ileso. Te has podido levantar de las circunstancias difíciles de tu vida. Te has podido levantar en medio del error, en medio quizás del pecado muchas veces, en medio en que hayas caído te has levantado. Así que no eres cualquier persona. Esta tormenta se hizo para llevarte a un nivel mayor de gloria, para llevarte a una expansión mayor, para llevarte a un crecimiento mayor. Esta pandemia no te va a matar. Simplemente tienes que tener fe que tú y tu casa van a servir a Dios con poder y con gloria. Así que hoy, en medio de la bonanza que Jesús tiene preparada para su iglesia, quiero verte, no como aquel que se quejó de lo que perdió en la tormenta, sino como aquel que salió quizás golpeado por el viento, quizás perdió algunos pedazos en el camino. Pero lo que quiero decirte en este preciso día es que por encima de tu tormenta, por encima de la escasez, por encima de lo que hoy se esté viviendo, vas a salir ileso. Jesús está esperando que trabajes con el único recurso que te dejó. El recurso que te dejó es tu fe. Y la fe mueve todas las cosas. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es tiempo de comenzar a agradar a Dios con nuestra fe. Porque Jesucristo está esperando que nuestra fe se active en medio de nuestra tormenta. Damos gracias a Dios por las bendiciones que Él ha depositado en nuestras vidas. Y oro a Dios para que sea en medio de tu tormenta, para que sea en medio de la escasez, sea Él tu sustento y sea Él tu imagen en todas las cosas. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Hoy yo declaro una palabra de fe sobre tu vida. Declaro una palabra de sanidad sobre todo aquello que estaba enfermo. Declaro una palabra de vida sobre todo aquello que estaba muerto. Y yo hoy levanto a Jesucristo en tu casa, así como lo has estado levantando por día. Yo hoy levanto a Jesús en tu casa como Rey y Señor nuestro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Paz